Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Piramar News. Estamos aquí haciéndoles compañía a través de la pantalla de Canal 2 del PIN TV. Y comenzamos este primer bloque hablando con una persona, con nuestro primer invitado, concejal de Frente para Victoria Unidad Ciudadana, ¿no? Ahora tienen los dos términos, Gregorio Estanga. Gracias, Gregorio, por estar gracias a vos por invitarme. Acompañándonos. Bueno, ¿por qué? Porque esta semana ha sido movida en el Consejo Deliberante a raíz de que han habido sesiones extraordinarias con temas que fueron presentados por el Departamento Ejecutivo y que en una oportunidad fue en cierta forma rechazado lo que pedían, pero en la otra aprobaron una adhesión a la ley de pacto fiscal aprobada justamente por la legislatura de la provincia. Para que se entienda, ¿de qué se trata esto que aproban esta adhesión? Sí, es un régimen de ley, o sea, la ley es el régimen de responsabilidad fiscal para los municipios, ¿no? Como bien vos lo dijiste, las últimas semanas, en enero, venimos teniendo sesiones extraordinarias que tenían que ver con lo presupuestario. En eso nosotros venimos planteando una ecuación de aumento de un porcentual de aumento de las tasas y el Departamento Ejecutivo venía pidiendo algo mucho más alto, que era un 33%. Terminamos dando un aumento en la mayoría del Consejo Deliberante de un 17% con impacto en el bolsillo de los ciudadanos y el Departamento Ejecutivo siguió insistiendo en ese 33% con lo que ya sabemos todos que es ese memorándum o amenaza de echar trabajadores de la administración pública y tenía que ver con la parte más sensible, que eran empleados del hospital, y de alguna manera el Departamento Ejecutivo, sus dirigentes o funcionarios políticos, trasladando la culpa de ese recorte supuestamente que para nosotros era un aumento lógico con sentido común en un contexto económico que están viviendo todos los ciudadanos y los trabajadores. A pesar de esa discusión, digamos, neta, autónoma del municipio de Pinamar, nos encontramos con la sorpresa que hará 3 o 4 días, de manera apurada, presentan un proyecto que tiene que ver con la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal para los municipios. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que la provincia vendría de alguna manera a intervenir en la discusión local. Por eso nosotros decimos que de esta ley todo lo que sea la transparencia, el buen funcionamiento, la buena administración, es algo que no nos preocupa porque es algo que bregamos todos los días en nuestra comunidad. De hecho, por eso, de un 33 que han pedido, buscamos algo más lógico con la realidad, ¿no? Que fue un 17, teniendo en cuenta los parámetros nacionales y provinciales de inflación que han puesto tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal, que es un 15% de inflación, y su política económica cambiaria en el presupuesto nacional provincial, que lo hacen a 3 años. De esta manera, nosotros entendemos que lo que nos preocupa de esta ley es que pierde autonomía, ¿no? Una ley que de manera, digo, las leyes cuando son de alguna manera impuestas, ¿no? y te intervienen algo como estamos acostumbrados a partir del 2015 ahora, por ejemplo, el decreto que modifica o deroga la paritaria nacional docente con el derecho de la discusión, con el Ejecutivo de los trabajadores, ¿no? Esta ley viene, por algún lado, a plantear un consenso casi amigable, plantea preconceptos de transparencia, de cuidado de la administración pública, de armonización, que nosotros bregamos por eso todos los días en el municipio y en la discusión local que llevamos adelante. Por otro lado, te dice que si no adherís a esta ley, no te va a dar las transferencias nacionales y provinciales o las que surgiesen, que dentro de eso está la del Fondo del Conurbano. Por otro lado, en el último artículo te dice que más allá de lo que sucediere con la adhesión, si es negativa o positiva, la ley empieza a tener, digamos, a ejecutarse a partir del 1 de enero del 2018. Digo, son esas leyes que te plantean preconceptos amigables, pero te están diciendo esto se hace sí o sí, de la cual no estamos de acuerdo. Porque la pérdida de autonomía tiene que ver primero con un congelamiento del ingreso, del incremento del gasto primario corriente. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con ponerle un tope al gasto, que está bien, no está mal. Nosotros no decimos que está mal. Pero ¿quién se lo pone al tope? Al tope se lo pone una autoridad de aplicación. ¿Quién es esa autoridad de aplicación? Esa autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. ¿A quién responde el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires? Responde a María Eugenia Vidal. ¿A quién responde María Eugenia Vidal? A Mauricio Macri. Nosotros lo que decimos, primero, nos preocupa que la provincia intervenga en las discusiones
de nuestro municipio que se tienen que dar por quienes eligen los ciudadanos para representarlos en el Consejo Deliberante y en el Departamento Ejecutivo. De alguna manera casi anulando o poniendo un marco límite a la discusión de los trabajadores con el Ejecutivo para todas sus cuestiones que tienen que ver con el ingreso de los trabajadores municipales y su economía y la discusión salarial que se da año tras año. De alguna otra manera, también en un tiempo determinado, en los 4 años, determina que no haya cuestiones que modifiquen el incremento del gasto primario y tiene que ver con pérdida de derechos de trabajadores. Nosotros lo que decimos y nos preocupa es que aquellos que endeudaron el país en 2 años en 50.000 millones de dólares, bajan por decreto leyes que tienen que ver con la profundización de la democracia, con la discusión de los ciudadanos, con los poderes, con la división de poderes, Cámara, legisladores y Departamento Ejecutivo. Aquellos que endeudaron la provincia de Buenos Aires también en un gran número, ¿no? 243.000 millones de pesos y este año 60.000 millones de pesos más. En euros, dólares y en moneda argentina. ¿Nos vienen a plantear un equilibrio fiscal en los municipios? ¿Para qué? O sea, eso es lo que nos preocupa. La posibilidad que el Ministerio de Economía, que sabemos que es partidario y tiene un símbolo político, determine qué se hace, qué no se hace en los municipios con el incremento del gasto, tiene que ver nada más y nada menos con un trasfondo político para nosotros. O sea, esto no le preocuparía a aquellos que son del mismo símbolo político de la gobernadora. Ahora, los que no sean del mismo símbolo político de la gobernadora, la ley dice que las modificaciones a este régimen se darían a partir de que la autoridad de aplicación apruebe a tal efecto. O sea que le da el poder o la facultad de acceder a las necesidades que tenga el municipio por arriba del parámetro que marca esta ley, si el color político que gobierna la provincia de Buenos Aires le aprueba aquel pedido fundado y cree que está bien fundado. Entonces nosotros decimos, esto es lo que nos preocupa. Hay un tema, ¿no?, respecto a toda esta trama que ha pasado, ¿no?, de este apoyo que al fin de cuentas, bueno, fue aprobado el Consejo Deliberante, esta adhesión. Porque en varias oportunidades el Ejecutivo, cuando mandó un proyecto para modificar el Código Tributario, estaba basado en un porcentaje que era mucho mayor al que ahora se habla con la adhesión. Me refiero a esto de que si estamos hablando que el índice de precios estima que para el año 2018 va a ser del 15%, pero piden un aumento de tasas superior al 30%, 28-30%. 33,4 bueno, era. ¿Cómo va a resolver eso, digamos, el Ejecutivo? Digo, manda algo para que se apruebe, pero no condice con lo que quiere el Ejecutivo. A eso me refiero. Es bizarro. De alguna manera es bizarro y ahí es donde sentimos que nos toman el pelo. Primero, cuando pidieron el aumento de tasas que implicaba un aumento del 33% entre el 24% de aumento del módulo más la tasa salud más la tasa SICU, eso implicaba un aumento de tasas del 33% en el impacto al bolsillo del contribuyente, del ciudadano de Pinamar. Cuando nosotros le damos el 17, porque tomamos el parámetro provincial y nacional, que era un 15 el que marcaban, ellos empiezan a decir y a construir un relato que tienen que echar gente del municipio y que la plata no les alcanza. Ahora, lo bizarro de esto, que era algo que decíamos nosotros desde un principio, que estas cuestiones eran de obediencia debida a una ley que iba a venir más adelante, que es esta ley, y lo dijimos en sesión y lo dijimos en todos lados, es que esta ley que presentan de manera apurada, y que la votaron ellos y era necesario salir, hoy no te dejaría aumentar más del 15%. Entonces, es bizarro y la verdad que no tiene lógica que ellos den un relato de despidos, porque el Consejo Deliberante, en una discusión presupuestaria que para nosotros es suficiente para que ellos gobiernen, pidan un 33% y presenten posterior, a corto plazo y de manera urgente, una adhesión para recibir transferencias nacionales y provinciales que le toma el dato del IPC, del INDEC, ¿no?, que sería del año pasado, estaríamos hablando en 24,8, pero cuando se toma para atrás, el gobierno nacional y provincial no tomó el 24,8, proyectó para adelante y proyectó el 15%.
Entonces, esta ley no le permitiría, o la autoridad de aplicación no le permitiría, aumentar por encima del porcentual que ellos designen, que hubiese sido el 15%, y el municipio de Pinamar no podría haber aumentado más del 15% el aumento de las tasas. O sea que de alguna manera se les cae el relato, y ahí es donde nosotros decimos que su relato es una mentira para trasladar la culpa de lo que van a tener que hacer con una ley que acaba de ser aprobada en el Consejo Deliberante a los concejales de la oposición, que le dieron un aumento totalmente coherente con la realidad que está viviendo el ciudadano de Pinamar, trabajador, el ciudadano de Pinamar que tiene un comercio pequeño, mediano o grande, y el empresario de Pinamar con la caída de la construcción, de la mano de obra, la caída de la influencia del turismo y la pérdida de capacidad de compra, o este divorcio entre la oferta y la demanda que generan las políticas económicas de Cambiemos a nivel nacional. ¿Cómo sigue ahora esto? Porque está pendiente justamente este pedido que hizo el Ejecutivo de modificar el Código Tributario. No, ahora con esta ley hay que analizar cuál es el porcentaje. Vuelta todo para atrás. Y ahora con esta ley me parece que ya, por eso digo, la ley tiene una interpretación, ¿no? Si sos de un símbolo político creemos que vas a tener algún beneficio, si no sos del símbolo político de ellos vas a tener otra situación, otra foto. A mí me parece que en este caso, como el intendente de nuestra comunidad es del mismo símbolo político, de algunas cuestiones del niño mimado de ellos, no va a tener problema en las excepciones y manejar lo que anhele manejar. A mí me parece que el conflicto va a venir con el tema de las paritarias de la administración pública local. Acá, que ahora el intendente va a tener que resolver esto con el Ministerio de Economía y va a tener que acceder a lo que le pida el Ministerio de Economía por el fondo de esta ley, ¿no? Que el Ministerio de Economía, la CUNSA, va a ser la autoridad de aplicación que va a acceder a que el incremento supere el gasto primario, el porcentaje del INDEC, el gasto primario corriente supere los datos que ellos creen que no tienen que superar. Y ahí es donde va a venir el problema. Y creo que ahí es donde ellos van a tener la situación de que van a necesitar las transferencias nacionales, provinciales y el fondo conurbano, pero le van a pedir que tenga el número de la planta permanente, contratados y mensualizados, estandarizados a una ecuación que le van a plantear ellos desde provincia. Me parece que el tema de esta ley es clara y para nosotros esta ley significa ajuste. Por eso nosotros, bajo ningún punto de vista, vamos a acompañar leyes que planteen el ajuste de manera, digamos, de facto, desde la provincia, impidiendo la discusión local con mucha responsabilidad, con seriedad, con coherencia, con sentido común, y la ley nos da a nosotros la razón y nos dice que lo que le dimos está totalmente dentro de los parámetros de coherencia y de sentido común del contexto económico que estamos viviendo. Vamos a tener un año movidito, ¿eh? Vamos a tener un año difícil. No es año electoral, con más razón. No es año electoral, pero vamos a tener un año, yo creo que es difícil por cómo se viene dando la economía, por cómo se viene dando la actividad económica de nuestra comunidad, la de la provincia y la República Argentina, a pesar que Pinamar siempre, digamos, tuvo mucha más resistencia a todas las crisis económicas, pero el problema no es la crisis económica, el problema es que la plata hoy ya no alcanza para nada, no alcanza. Es lo que decían ayer los gastronómicos en una reunión, lo que plantearon en el Consejo. Los costos se le han elevado muchísimo por la inflación que ha marcado el gobierno nacional, y por más que tengas 80, 70 o 85% de ocupación en el comercio, en el gastronómico o en el hotelero, la plata no te alcanza para pagar los costos y cada vez el margen del costo es mucho más grande. Gracias por estar acompañándonos un ratito para clarificarnos un poco este tema de las cosas que nos pasan. Bárbaro, gracias a vos por invitarme. Gracias por todo. Seguimos con más Pinamar News después de esta pausa.